Bien, ahora llego a una comparación de Hitler con Roosevelt. No es tan divertido, pero también instructivo. Hitler y Roosevelt llegaron al poder casi al mismo tiempo, a principios de 1933, cuando la Gran Depresión ya había superado su punto máximo, que ocurrió básicamente en 1932. Esos hombres comenzaron su reinado con una declaración de emergencia y exigieron un empoderamiento especial para sí mismos. El problema más acuciante al que se enfrentaron ambos fue el desempleo masivo. En los Estados Unidos, la tasa de desempleo en 1933 era del 24,9% y en Alemania la tasa de desempleo en ese momento era del 20%. Ahora, de la teoría austriaca del ciclo económico, sabemos lo que se debe y lo que no se debe hacer. Para salir de una crisis económica que fue causada por la expansión del crédito, lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer es detener, inflar y expandir aún más el crédito, porque eso, después de todo, fue la causa de la crisis misma. La segunda regla, no impida ni retrase la liquidación de malas inversiones. Se han producido malas inversiones. Deben liquidarse lo antes posible para que estos recursos puedan volver a utilizarse productivamente. La tercera regla, no trates de mantener los salarios altos. Algunas tasas salariales tendrán que caer, no necesariamente todas, pero algunas lo harán. No intentes mantener los precios altos. Algunos precios tendrán que bajar, no necesariamente todos, pero algunos lo harán. Y la última, no estimules el consumo. En cambio, estimule el ahorro, porque lo que tiene lugar en nuestra recesión es precisamente una falta de ahorro que se revela. Ahora, si todo esto se hace, es decir, si la gente realmente sigue este consejo, entonces sabemos que las recesiones pueden terminar en un año o en 2 años como máximo. Ahora, este no era el caso ni en Alemania ni en los Estados Unidos. En ambos países se necesitaron años para salir de la crisis. Pero curiosamente, tomó mucho más tiempo en los Estados Unidos, es decir, esencialmente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que en Alemania. Por lo tanto, en ambos países, obviamente se cometieron errores significativos en lo que respecta a la política económica, pero de hecho deben haber ocurrido más errores en los Estados Unidos y en Alemania. Primer como el indicador más importante de éxito en la mente del público, el tema del desempleo. Del 20% en 1933, el desempleo en Alemania cayó al 12,5% en 1934, al 9,6% en 1935, al 5,7% en 1936, al 2,5% en 1937 y a menos del 1% en 1938. Para entonces, obviamente, se había alcanzado el pleno empleo, de hecho, surgió una escasez de mano de obra y los servicios se volvieron parcialmente obligatorios. Por el contrario, en los Estados Unidos, el desempleo cayó solo lentamente, del 24,9% en 1933 al 14,3% en 1937, y luego volvió a subir al 19% en 1938 y aún se situaba en alrededor del 15% al comienzo de la guerra. Ahora, ¿qué puede explicar estas diferencias? Ambos gobiernos siguen inflando y cometen el mismo error. Pero a juzgar por los índices de precios, al menos, Alemania lo hizo menos que Estados Unidos. El índice de precios al consumidor, por ejemplo,
en Alemania de 1932 a 1938 aumentó solo un 4%, y el índice de precios al por mayor aumentó un 12% durante el mismo periodo. En los Estados Unidos, durante el mismo periodo, el índice de precios al consumidor aumentó en más del 10% y el índice de precios al por mayor en más del 20%. Por lo tanto, esto indicaría que en realidad se generó más inflación en los Estados Unidos que en Alemania. Ambos gobiernos aumentaron la deuda pública para financiar programas masivos de obras públicas, pero parece que más de esta deuda se financió con ahorros genuinos, aún así, forzados en lugar de crédito fiduciario artificial. En Alemania que en los Estados Unidos, Ober y también Roosevelt obstaculizaron la liquidación de las malas inversiones al fortalecer las leyes de bancarrota. Hitler no hizo tal cosa. Ober y Roosevelt aumentaron varios impuestos y, por lo tanto, estimularon el consumo, mientras que Hitler en realidad redujo varios impuestos, a saber, los automóviles, los impuestos a la propiedad y la construcción de viviendas. De esta manera, estimulando el ahorro en lugar del consumo, Roosevelt fortaleció significativamente el poder de los sindicatos, evitando así una caída de los salarios. Y Hitler, por el contrario, rompió el poder de los sindicatos. No exactamente de la mejor manera, pero en cualquier caso, el efecto fue claramente que la caída de los salarios se vio facilitada por sus medidas. Roosevelt creía como un loco que los precios más bajos eran en realidad la causa de la crisis, en lugar de ser simplemente la consecuencia o el síntoma de la crisis. Y para mantener los precios al alza, se esforzó mucho, especialmente en la agricultura, por reducir la oferta con una política no menos perversa que la destrucción de grandes cantidades de productos agrícolas. Por el contrario, Hitler pretendía mantener bajos los precios aumentando la producción productiva. La siguiente cita es reveladora. Aunque tanto Roosevelt como Hitler se oponían al patrón oro, Hitler tenía puntos de vista significativamente más ilustrados sobre los asuntos monetarios que su homólogo estadounidense. Así, Hitler declaró, por ejemplo, que el valor de una moneda depende del volumen de producción que la respalda. La caída de la producción la debilita, el aumento de la producción la fortalece. El dinero es solo una cuestión de producción de papel. La verdadera tarea es aumentar la producción en la medida en que aumenta el dinero. Eso suena casi monetarista. Friedman habría estado orgulloso de esa declaración. Supongo que ahora, aparte del mayor éxito en el área del desempleo, las políticas económicas de Hitler también tuvieron más éxito en otros aspectos. En los Estados Unidos, el PNB per cápita alcanza el nivel de 1929. Ese es el nivel antes de la Gran Depresión, solo de nuevo en 1940. Y en 1940 las estadísticas ya eran muy poco fiables. Y los gastos de consumo personal en 1940 en los Estados Unidos todavía estaban un 8% por debajo de los gastos de consumo personal en 1929. En Alemania, por otro lado, de 1933 a 1938, el PNB creció un 9,5% anual, la producción industrial un 17% y el consumo privado un 3,6%. De 1932 a 38, los salarios reales aumentaron en un 21% y el ingreso per cápita en un 40%. Y los niveles de ingresos de 1928 se alcanzaron nuevamente ya en 1936. Ahora permítanme pasar a la filosofía económica de Hitler, si se le puede llamar así. Obviamente, no era un filósofo entrenado que tuviera en común con Bush.
Así que Hitler no se ve a sí mismo ni de izquierda ni de derecha. Los nacionalistas de derecha, dijo, carecen de conciencia social. Los socialistas de izquierda carecen de conciencia nacional. A la derecha, digo que si quieres ser nacional, únete a la gente y renuncia a todo orgullo. A la izquierda, digo, tú que declaras tu solidaridad con toda la humanidad, muestra tu solidaridad con tu propio pueblo. Sé alemán. El primer nacionalsocialismo, en opinión de Hitler, tenía que unir a los desposeídos y desheredados de la derecha y de la izquierda, y tenía que atraer a los elementos más activos y luchadores de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Su movimiento era definitivamente socialista, porque socialismo significa, en palabras de Hitler que repitió una y otra vez en alemán, Gemeinnützigkeit vor Eigennutz, el interés público supera los intereses individuales de Trump. Y esta era, de hecho, la creencia central de Hitler, que expresó una y otra vez, la subordinación del individuo y sus sentimientos egoístas al bien mayor, es decir, la comunidad. En particular, el antagonismo entre la burguesía y el proletariado debe ser superado dentro de la comunidad de los nacionalsocialistas. Gemeinnützigkeit vor Eigennutz significa, en particular, que la política domina y triunfa sobre la economía. Eso también es algo que encontramos, por supuesto, expresado de manera prominente por algunos políticos estadounidenses, como nuestro amigo Pat Buchanan, quien también cree que la política, por supuesto, siempre triunfa sobre la economía. Como Hitler lo formuló, dijo: la gente está en la cima. La economía es el servidor del pueblo y los capitalistas y el capital son los servidores de la economía, no al revés. El interés del Estado se antepone al de un particular. Para alcanzar ese objetivo de la primacía de la política sobre la economía, Hitler enfatizó una y otra vez que los empleados del gobierno no deberían tener ningún puesto en juntas directivas o puestos similares en empresas comerciales. Ni siquiera deberían poseer acciones, pero si es posible, solo bonos del gobierno o tierras para tener las lealtades correctas. E incluso después de su jubilación, no deberían trabajar para empresas y convertirse en cabilderos. Curiosamente, por la misma razón de mantener una estricta separación entre el Estado y la economía, debería haber una competencia estricta y ningún favoritismo en la adjudicación de contratos gubernamentales. Y estéticamente, la primacía de la política sobre la economía se expresa en la Alemania nazi en la arquitectura monumental y monumental en la que Hitler tiene un interés especial. No muy diferente de lo que se encuentra en la Rusia stalinista, y no muy diferente de lo que se encuentra, por supuesto, en los Estados Unidos durante el mismo periodo también. Ahora, ¿cómo ve Hitler el papel del mercado y el papel de la planificación económica aquí? Uno tendrá que decir que hay algún tipo de diferencia significativa en su opinión que tiene lugar en el transcurso del tiempo antes de 1933, antes de llegar al poder, Hitler es significativamente más favorable a la competencia. La razón de esto es su perspectiva darwinista. Ahora tengo que decir más al respecto en un segundo. Después de 1933, se vuelve cada vez más favorable a la planificación, de acuerdo con su filosofía general de la primacía de la política sobre la economía.
Permítanme primero darles una declaración suya que hizo en 1930, cuando todavía se enfrentaba a tener severas reservas contra una economía planificada. Allí, dice, en todas partes de la vida, solo unos pocos elegidos pueden gobernar. Entre los animales, las plantas, mires donde mires, cuanto más fuerte, mejor tendrá éxito en interés de las personas. No podemos querer que la energía productiva, la holgura y el nivel de vida caigan como resultado de la naturaleza no competitiva del comunismo. Toda economía planificada suspende las duras leyes de la selección económica del ascenso de lo mejor y la eliminación de lo peor y lo débil. Mantiene viva o prolonga la vida de los débiles y mediocres a expensas de los superiores y más ambiciosos. Cuando considero la idea de colectivismo, parece obvio que significa igualitarismo, algo similar a lo que encontramos en los manicomios y los hospitales. En la medida en que toda la idea de socialización tal como se ha concebido hasta ahora parece estar equivocada. De alguna manera, se debe introducir algún mecanismo de selección si se desea llegar a una solución natural y razonable del problema. Un mecanismo de selección para los que tienen derecho a las posesiones y la propiedad y el liderazgo empresarial. La democracia política es análoga en el área de la economía al comunismo. Por eso no necesitamos una democracia representativa. Por eso necesitamos al Führer. Habría algunas cosas que podría decir sobre lo que Hitler entiende por Führerprinzip como la forma real de democracia. Pero me doy cuenta de que Tom Woods ha planeado algo que decir al respecto. Si no dice las cosas correctas, podría tener que saltar a la brecha para cortar el césped sobre ese tema. Ahora, a pesar de las críticas de Hitler o de sus primeras críticas al comunismo, el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores todavía es percibido a principios de la década de 1930 por la organización patronal en sus diversos boletines como un elemento conspirativo, demagógico y terrorista del socialismo contemporáneo. Así que muy pronto se reconoció que sus declaraciones aparentemente a favor del mercado no debían tomarse demasiado en serio. Y de hecho, a partir de 1934 existieron en Alemania controles de importación. El comercio exterior está esencialmente monopolizado por un Estado. Se introducen controles monetarios, existen controles de inversión, existen controles de salarios y precios, y así sucesivamente. Aún así, la posición de Hitler es que los negocios no deben socializarse, solo que pueden socializarse si actúan en contra del interés de la nación. Mientras ese no sea el caso, y por supuesto, él determina si ese es el caso o no. Sería un crimen destruir la economía, dice. El individuo no tiene derecho a decidir libremente sobre lo que debe invertirse en interés del pueblo. Si sus decisiones fueron razonables, está bien. Si no, entonces el Estado nacionalsocialista debe intervenir. La tierra, en particular, es propiedad nacional que un individuo solo puede tener en fideicomiso. Y él dice, ya no toleraré que los capitalistas adquieran el título de los recursos naturales y luego no hagan nada porque no es rentable explotarlos. Si es necesario, confiscaré estos recursos por parte del Estado para ponerlos en uso. Y dice que las empresas familiares son naturales y saludables. Las sociedades anónimas, sin embargo, pertenecen a la mano de este Estado.
Esto también es cierto para la producción de energía y otras industrias esenciales como la siderurgia. Para la producción de energía. Sin embargo, también aboga por la autosuficiencia. Todo agricultor debe utilizar la energía eólica o la energía o el suministro de agua para suministrar su electricidad. Esta es su beta verde que tiene, de la que existen, por supuesto, también muchos otros indicadores importantes como su vegetarianismo, su amor por los animales, su odio a los fumadores y todo lo demás de él. Y de acuerdo con esta creciente inclinación hacia la planificación económica gubernamental, Hitler establece en 1937 varias industrias nacionalizadas, en particular Die Reichswerke German Göring en Salzgitter, que emplea a unos 600 empleados en 1940, y que la convierte en la mayor empresa de propiedad estatal de toda Europa. Y, por supuesto, también el Volkswagen Werk en Wolfsburg. Ahora, comencé mi discurso con algunas comparaciones entre Hitler y otras figuras famosas. Quiero terminar mi discurso diciendo algunas cosas sobre lo que Hitler pensaba de otros movimientos competidores que existían. 1. Algunas observaciones sobre su actitud hacia los socialdemócratas en general. Hitler elogia la lucha de los socialdemócratas por el sufragio universal, y los atribuye especialmente por haber provocado el fin de la odiada monarquía, a saber, los Habsburgo. Por supuesto, después de la Revolución de Noviembre, también eliminaron la monarquía en Alemania. Sin embargo, no le gusta la actitud de sentimiento eslavo de los socialdemócratas, así como el papel dominante que desempeñan los judíos en el Partido Socialdemócrata. También critica la devolución de los socialdemócratas de un partido revolucionario a un partido reformista. Hace una observación: no se puede hacer una revolución con un partido de 2 millones de miembros. Otras críticas que lanza contra los socialdemócratas son su internacionalismo, su pacifismo, su aceptación de la democracia parlamentaria y un principio de mayoría. En privado, en su conversación estable, Hitler siempre enfatizó su preferencia por los socialdemócratas sobre los partidos burgueses, el Deutsche Volkspartei, Deutsche Partei, o el Centrum Católico, como el principal responsable del crimen de noviembre que es firmar el Tratado de Versalles. En lo que respecta a los socialdemócratas, Hitler piensa que los líderes de los socialdemócratas son el problema, no la masa de los miembros del partido. Y, por supuesto, la masa de los miembros del partido, después de la toma del poder de los nacionalsocialistas, no tuvo la más mínima dificultad para cambiar de un partido a otro. Por cierto, hasta el día de hoy, los distritos en los que los nacionalsocialistas tenían grandes mayorías siguen siendo distritos en los que los socialdemócratas tienen grandes mayorías hasta esta última elección. Su actitud hacia los comunistas, podemos decir que su actitud básica es una mezcla de miedo y admiración. Admira que sean fanáticos, que no sean oportunistas, que sean valientes, que tengan voluntad de poder y que estén dispuestos a eliminar a sus enemigos. Él dice: los comunistas y nosotros fuimos los únicos que también tuvimos mujeres que no huyeron cuando comenzó el tiroteo. Son hombres valientes con los que se puede defender un Estado.
En la Unión Soviética, 470 miembros del partido y 138 millones tres grupos componen el movimiento comunista. And three groups are composing the communist movement. Los dos primeros que admira. Admires. El primero son los idealistas, los desesperados. The desperados. Esos son los que admira. Y luego, por supuesto, la escoria que no quiere para su partido. También le gusta, al igual que con los socialdemócratas, también con la Grecia comunista. Mucho con ambos que favorecen la igualdad de oportunidades, que las personas puedan ascender a todos los puestos, independientemente de cuál sea su origen social. Unas palabras sobre su actitud hacia el marxismo. El error del marxismo es que en lugar de enfatizar la lucha y la lucha, son pacifistas. En lugar de concentrarse en la raza, son internacionalistas. Y en lugar de principios individuales y de personalidad, se basan en la democracia de gobierno mayoritario. Y piensa que estas son básicamente también las creencias de la burguesía, que está infectada de marxismo. Lo que él ve como positivo es su estrategia de propaganda masiva dirigida a las clases bajas, principalmente de manera oral. Y le encanta el rojo como color de la revolución, el nacionalsocialista como movimiento revolucionario alternativo y competidor cuyo objetivo principal no era la destrucción del marxismo, sino que Hitler lo ve como algo que tenía que ser destruido. Los nacionalsocialistas tuvieron que destruir el marxismo, no a pesar, sino por su afinidad consigo mismos. Finalmente, el suyo. No finalmente, todavía. La actitud hacia Stalin, muy interesante. Oficialmente, por supuesto, un ataque constante contra la conspiración judío-bolchevique. Pero para 1940, la opinión de Hitler sobre esto había cambiado. Y su opinión es que Stalin se había convertido en líder de un movimiento nacionalista y anticapitalista ruso en 1941. Se refiere a Stalin como uno de los más grandes hombres vivos, juicios que compartió con Roosevelt porque logró, aunque solo con la mayor brutalidad, crear un Estado a partir de esta familia de conejos eslavos en el sentido de que se vio obligado a hacer uso de los judíos porque los estratos más bajos de personas europeizadas que lo habían hecho antes habían sido eliminados. The thin strata of Europeanized people that had done so before had been eliminated. Y fuera del genuino ruso, tal fuerza nunca podría volver a crecer. En 1942, dice que Stalin merece el mayor respeto a su manera. Es un genio. Es una personalidad tremenda, un verdadero asceta que ha unido su enorme imperio con mano de hierro. Sin embargo, si alguien afirmó que es un Estado social, esto es una tontería. Es un Estado capitalista de Estado. 200 millones de personas, hierro, manganeso, níquel, petróleo o lo que quieras en recursos ilimitados en la parte superior. Stalin es un hombre que dijo, ¿crees que la pérdida de 13 millones es demasiado para tal idea? Así que le gustó mucho esta actitud. Como dije, había odio mezclado con envidia. Al final de su vida, por ejemplo, dijo que debería haber limpiado la Wehrmacht alemana porque nunca podría confiar completamente en la Wehrmacht alemana. Debería haber limpiado a la Wehrmacht alemana como Stalin había limpiado a su ejército de sus enemigos.
Stalin había eliminado sin piedad a las viejas élites y él, Hitler, había fracasado en este sentido. Su actitud hacia el fascismo, la actitud oficial era decir, son muy similares. Luchan la misma lucha. Tienen los mismos enemigos. Tienen los mismos oponentes, usan los mismos argumentos. Pero esta no era su visión real de los fascistas italianos, la dirección italiana que consideraba reaccionaria. En realidad, hay una diferencia como esa entre el día y la luz. Ya sea que se trate de verdaderos fascistas o no. Los estratos con los que tenemos que lidiar son cosmopolitas como en casa. El Duce triunfó con su revolución un año antes de tiempo. Las ratas habrían matado a la corte, a la monarquía, y él se habría convertido en jefe de Estado y toda la burbuja habría estallado. A pesar de todas las similitudes, los problemas italianos eran la existencia restante de tres cosas: la Iglesia, la monarquía y los generales reaccionarios. Muchos fascistas, en opinión de Hitler, se habían convertido en capitalistas corruptos. Además, lo que criticó de Italia y de manera similar de Hungría, fue la gran brecha, el cisma blanco que existía entre las personas extremadamente ricas del país y las masas empobrecidas y completamente impotentes. Así que Hitler era claro, igualitario en este sentido. Además, recomendó que la duquesa marchara y ocupara el Vaticano y los echara a todos a la calle. Su coalición con Italia había sido una era estratégica importante porque había impedido una alianza estratégica entre Alemania y el mundo islámico. Por último, su actitud hacia Franco. Hitler había apoyado a Franco en las falanges del 36 al 39, pero más tarde se volvió cada vez más crítico con esta alianza, hasta el punto en que lamentó no haber intervenido del lado de las ratas en Alemania. Dijo que Franco ni siquiera habría hecho un encendedor galo. Era un tipo a cargo de un condado. Está en los bolsillos de la Iglesia Católica. Los rojos al menos habrían eliminado a todos los papistas que quieren arrojarnos de regreso a la Edad Media en el futuro en una nueva revolución. Los rojos y los falangistas deberían formar una coalición. Los rojos se habían puesto del lado de Rusia solo por la falta de apoyo occidental, no por simpatías genuinas bolcheviques. Y lamentaba no haberlo reconocido antes. Con esto, creo que te he dado un poco de estilo para pensar en Hitler. Muchas gracias.